gustaría tal vez en ese sentido un poco ya cesar este punto de qué bandas podríamos utilizar, ¿no? Eso es lo que habíamos estado analizando frente a la anterior clase. Entonces, ¿qué bandas podemos componer? Entonces, me gustaría tal vez reforzar este punto que habíamos iniciado en la discusión de la anterior clase, y como ya hemos hecho una composición, pues ahora puede ser más importante o puede ser más sencillo ampliar el panorama respecto a esto, ¿no? Entonces habíamos dicho que tenemos estas bandas de Sentinel que tienen una resolución espacial de 10 metros, ¿no? Estas que tenían una resolución espacial de 20 metros, y bueno, tenemos estas que tienen una resolución espacial de 60 metros. Entonces, un principio básico dentro del empaquetamiento les había sugerido puede ser el tamaño del pico, ¿no? Sin embargo, algunos me preguntaban, ¿y puedo mezclar imágenes de 10 metros con las imágenes de 20? Y yo les había dicho que sí, ¿no? En realidad sí, yo hago ese tipo de ejercicio. Mezclo este tipo de imágenes para hacer una composición, ¿no? Sin embargo, ustedes en una composición básica pueden primero unir o empaquetar o componer una imagen en función a las bandas que tienen 10 metros. Pueden también componer una imagen que tiene, ¿no?, imágenes del tamaño de 10 metros y de 20 metros. Es posible, ¿no? Puedo también empaquetar estas de acá, que también tienen 20 metros, perdón, ¿no? Empaquetarlas con estas que tienen 10 metros. Entonces, en realidad todo es posible, pero la cuestión es si deben hacerlo o no, ¿no? Entonces, ya para resumir y cesar esto, usualmente las bandas común a empaquetar dentro de Sentinel-2, pues son las bandas 2, 3, 4, 8, 11 y 12. Es lo que comúnmente van a encontrar en la ampulosa bibliografía, ¿no? Entonces la cuestión será, ¿por qué no utilizar estas para el empaquetado? ¿No? ¿Por qué no utilizar esta? Si se puede todas, y si, por qué la popularidad nos dice que no utilicemos estas? Les había comentado la anterior clase, principalmente porque estas de la 9, de la 10 y de la 1, ¿no? Por ejemplo, el azul del Cirrus, el Blue Cirrus, generalmente son bandas que se utilizan para estudiar los aerosoles, ¿no? O para estudiar la atmósfera, no así lo que está debajo de la atmósfera, ¿no? Para generar modelos de corrección atmosférica, en algunos casos muy avanzados, para estimar la calidad del aire, por ejemplo. Hay una serie de estudios realizados con estas bandas. Entonces, estas bandas tienen otros objetivos. ¿Y cuál va a ser la principal característica, sobre todo de la banda 9 y de la banda 10? Fíjense en qué región son o capturan información, ¿no? Capturan información justamente donde existe una baja transmisión atmosférica. Y si existe una baja transmisión atmosférica, quiere decir que existe una alta absorción o efecto acerca del vapor de agua que puede existir dentro de la. Entonces, no será buena idea meter estas bandas que están diseñadas para ver la atmósfera, ¿no? Y van a generar ruidos dentro de nuestra aplicación o análisis que deseamos realizar, ¿no? Entonces, por ahí puede partir de no incluir estas bandas, ¿no? Pero estas otras que sí están en lugares donde hay alta transmisión, y ¿qué quiere decir un lugar de alta transmisión? Quiere decir un lugar donde la luz solar actúa o considera a la atmósfera casi como un espejo, no casi como una ventana, perdón. De ahí el nombre de ventanas atmosféricas, ¿no? Donde sabemos que la luz a través de una ventana transparente pasa sin mucha distorsión, ¿no? Tiene una distorsión que puede valerse de dispersión, de absorción, ¿no? Y refracción en ese caso. Entonces, ese es el principio del por qué no usar este tipo de bandas, como lo habíamos comentado en la anterior clase. ¿Por qué no estas otras? Porque tenemos bandas en el rojo, ¿no? Entonces, ya para fines prácticos y para fines tal vez de ejercicio y facilitar su comprensión, vamos a considerar las bandas a utilizar para Sentinel-2, la banda 2, 3, 4, 8, 11 y 12, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera de alguna forma, por ejemplo, está haciendo un estudio de humedales y tal vez es un estudio muy avanzado,
o está estudiando algo de la vegetación que demanda mucha información y ha descubierto técnicas más avanzadas, pues va a necesitar utilizar estas bandas, ¿no? Si alguno de ustedes está evaluando, por ejemplo, la atmósfera y bueno, la influencia de la atmósfera o tal vez algún elemento atmosférico con o frente a un elemento de la superficie terrestre, pues va a necesitar utilizar estas bandas, ¿no? Entonces, ustedes verán, pero básicamente lo que vamos a utilizar es la 2, 3, 4, 8 y 11 y 12. Bueno, eso en cuanto a reforzar nuestra última conversación, si mal no recuerdo. Una pregunta, por favor, antes de que cambie, si podemos poner al gráfico anterior de las bandas. Ajá. Generalmente estábamos familiarizados para formar una imagen de color natural, las bandas 1, 2, 3 de Landsat, y puesto que ahora para formar un color natural en el Sentinel tenemos solamente el 2, el 3, pero el 4 ya es infrared. ¿Cómo hacemos para una imagen color natural en Sentinel 2? No, de hecho, en 4 de Sentinel 2 es roja, es coincidente con lo que es Landsat 8. Entonces, si queremos ver el color natural en Landsat, en Sentinel, pues vamos a tener que usar la banda 2, la banda 3 y la banda 4, ¿no? Que son las mismas, casualmente, la misma numeración que tiene Landsat 8. ¿Sí? Muy bien, sí, está bien. ¿Y para infrared? Para infrared, fíjense que tenemos la banda 8, ¿no? La infrared es 8, pero bueno, en Landsat 8 es la banda 5, ¿no? Es un tema de numeración y de nominación nada más, ¿no? También tenemos otra infrared, 8A, ¿no? Pero si se dan cuenta, como les había estado comentando, estas bandas que están aquí encima, que tienen menor resolución, bueno, pues van a ser sub información desagregada tal vez de la banda 8 y de la banda 4, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es entonces en términos sencillos, cuál es la que generalmente vamos a considerar como infrarrojo? Pues la 8, no la 8A, la 8. Gracias, profesor. En esta comparación, podemos decir que la Sentinel en banda 8 tiene mayor resolución que la Landsat 8 en banda 5. En el sentido, tiene mayor resolución espacial, eso está definido, ¿no? Pero en resolución espectral. En resolución espectral, pues sí y no, sí podemos decir que es mayor porque en realidad captura información con ondas mucho más grandes que las de Landsat 8, ¿no? Entonces, en ese sentido sí podríamos decir de alguna forma, entre comillas, que tiene mayor resolución espectral, ¿no? Y no porque si bien el tamaño de las ondas del infrarrojo son más grandes, ¿no? Pues al final es información dentro del infrarrojo, ¿no? Entonces es como que ha seleccionado unas ondas con cierta característica, ¿no? Entonces por eso le digo sí y no, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando se hacen diferencias, por ejemplo, yo quiero saber si Landsat 8 tiene mayor resolución espectral que Sentinel, o Sentinel que Landsat 8, ¿qué podría decir? ¿Cuál de las dos tiene mayor resolución espectral? ¿O Landsat 8? Ya, por lo general cuando nos hablamos o nos referimos a la resolución espectral de una imagen satelital y queremos evaluar cuál de las dos tiene mayor resolución espectral, hace referencia a cuál de las dos captura información en más regiones del espectro electromagnético, ¿no? ¿Cuál de estas imágenes captura tiene más bandas, en otras palabras, en palabras sencillas? Entonces, una imagen satelital que tenga más bandas, entre palabras más complejas, que
captura información en más regiones del espectro electromagnético, va a ser una imagen con mayor resolución radiométrica, espectral, perdón. Entonces, en ese entendido, si se dan cuenta, por ejemplo, Landsat 8 no captura información en estas regiones, ¿no? Que son del rojo cercano, y Sentinel sí, 5, 6, 7. Sí tiene problemas en cuanto a la resolución especial, pero sí captura información en regiones del espectro en que no captura Sentinel, ¿no? Asimismo, si se dan cuenta, también tenemos, por ejemplo, en la banda 9, ¿no? La banda 9 está en una región en la que no captura información Landsat 8. Entonces, podemos decir, en términos de evaluación de número de bandas, digamos, en términos sencillos, que Sentinel tiene mayor resolución espectral, ¿no? Doctor, una consulta. Yo estaba queriendo descargar en Sentinel-2 aquí por Viacha. No sé si mi internet estaría con problemas o realmente ha sido la primera vez que yo estaba bajando las imágenes de Sentinel-2. No he podido acceder, o sea, no he podido bajar. ¿A qué se deberá? ¿O será que en ese sector, en esa región, no ha podido capturar imágenes? No sé, eso era mi pregunta. Bueno, pues lo primero es que hay que ver si las fechas que usted ha puesto o ha definido existen o no existen imágenes, ¿no? Entonces, si inicialmente no visualiza ninguna imagen en sus imágenes disponibles, pues es un error de fechas, ¿no? Pero si es un problema de internet, se va a saber cuando usted ha encontrado imágenes de su sector y al momento de querer hacer la descarga es donde no ha cargado. Entonces ahí ese va a ser el problema. No sé cuál es su situación. No sé si usted ha encontrado imágenes predeterminadas y ha querido hacer la descarga o directamente no ha encontrado imágenes predeterminadas. Directamente no he encontrado. Entonces tiene que ampliar el rango de fechas, ¿no? No vamos a encontrar imágenes, por ejemplo, desde hace 3 semanas o de la fecha actual. Entonces amplía el rango de fechas hacia fechas más amplias, ¿no? Meses, ¿no? Por ahí. Ya, está bien, doctor. Y otra consulta. Con Sentinel puedo, en cualquier lugar, digamos, donde yo pueda tomar un área de estudio, puedo obtener, digamos, las imágenes, la información que yo requiero, puedo bajar. ¿O hay alguna dificultad o hay algunos parámetros que tenemos que tomar en cuenta? No, Sentinel tiene cobertura nacional, ¿no? De hecho tiene cobertura global. En toda Bolivia está disponible las imágenes. El punto va a ser en qué nivel de procesamiento puede encontrar, digamos, ¿no? Pero en realidad hay imágenes para toda Bolivia. Y Sentinel, ¿a partir de qué fecha entonces tendríamos acceso, digamos, para bajar la información, eso? A partir del 2015, ¿no? Ah, ya. Está bien, gracias. Un último punto para, tal vez hablando más de Sentinel. Y bueno, que Sentinel ha sido pensado para complementar los satélites de Landsat y de Spot, ¿no? Entonces va muy bien. Si ustedes quisieran hacer un análisis multitemporal y tienen por ahí imágenes Spot, pueden utilizar Spot con Sentinel, ¿no? Eso de hecho sería lo ideal, pero sí, generalmente no tenemos esas situaciones ideales en Bolivia. Nos quedará utilizar Sentinel con Landsat, ¿no? Para un estudio multitemporal. Bien, entonces... Profesor, sí. Profesor, quería hacer una consulta acerca de Sentinel. O sea, anteriormente, como en el anterior módulo hemos usado Landsat y nos hemos guiado a través de la escena según el path y el row. En Sentinel, para poder descargar una escena, ¿cómo lo ordena? Porque he intentado descargar en Copernicus, en un Sentinel, pero no sé, lo veo un poco desordenado, no sé cómo guiarme, en qué escenas, para qué año descargar, o sea, más que todo es la escena en la que me confundo, no sé si hay un orden. Sí existe un orden para
para hacer las descargas de tal y como el PadRaw. En realidad todos los sensores satelitales, absolutamente todos, tienen un sistema de referencia. Entiéndase como un sistema UTM, supongamos, ¿no? Entonces todos tienen su sistema de referencia. Entonces, excepto Sentinel-5, si no me equivoco, pero ya hay alguna versión, ¿no? Pero la mayoría tiene ese sistema de referencia que es parecido al PadRaw. De hecho, es el sistema de referencia de Landsat, es el WRR, si no me equivoco. Entonces, en el caso de Sentinel es otro, ¿no? Tal vez podría valer la pena primero pasarles, que les pueda pasar el KML, en el que pueden tener ordenado, pero sobre todo y para fines prácticos de ustedes, pues les voy a mostrar de dónde pueden descargar esa grilla de imágenes Sentinel, ¿no? Que puede resultar bastante útil. Pero sí existe. Entonces sí está ordenado y vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a pasar la grilla y dos les voy a decir dónde pasa. Los documentos y el video, ¿no? El documento lo he hecho para alguien que quiera hacerlo rápido y tenga experiencia, ¿no? Pero los videos están para hacerlos con calma. Bien, entonces volvamos al tema práctico. Habíamos entendido un poco de las bandas que podemos utilizar, ¿no? Y podemos empaquetar todas si se puede. La cuestión es si se deberá, ¿no? Entonces, ya hemos visto que podemos jalar todas las bandas que queramos añadir, que estén dentro del IMG Data, dentro de una imagen satelital Sentinel. Entonces, así, de esa forma podríamos empaquetar, ¿no? Con el layer stacking. Entonces, bueno, quizás valga la pena repetir el ejercicio y yo voy a hacer este ejercicio. Fíjense, por lo general tenemos de la banda 12 a la banda 1, ¿no? Estos otros archivos HDR que se me han generado es porque yo ya he abierto esta imagen con Envy, entonces se me han generado estos archivos complementarios, ¿no? Pero por lo general son estos los archivos que tiene una imagen Sentinel. Entonces me abro todas las bandas, entonces lo único que hace aquí es pues carga y se despliega. De esta totalidad de bandas que yo tengo en Sentinel voy a empezar a elegir qué bandas voy a utilizar, ¿no? Entonces ya hemos dicho que como estándar vamos a utilizar las bandas 2, 3, 4, hemos dicho la 2, 3, 4, 8, 11 y 12, ¿no? Entonces fíjense, son nuestras bandas, podemos hacer nuestro layer stacking. Tal vez para algunos que están refrescando, vamos a ver cómo se hace la composición de la imagen. Utilizamos la herramienta layer stacking que se encuentra dentro del programa Management. Y bueno, tenemos esta visualización. Importamos, entonces nos va a decir qué imágenes queremos empaquetar, qué imagen qué bandas queremos que sean parte de la composición de nuestra nueva imagen. Entonces podemos seleccionar todas, podemos seleccionar solo las que hemos discutido, ¿no? O podemos seleccionar quizás dos. Entonces eso dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces en este caso le seleccionan todas, digamos, y le dan un OK, ¿no? Se acuerdan de este problema, ¿no? Aquí hay un pequeño tip para solucionar este problema. Cuando les dice que la imagen no tiene georreferencia, lo único que deben hacer en esa ocasión es darle doble clic, ¿no? Y sobre una banda y ver en editar metadato. Y bueno, dentro de editar metadato le van a poner simplemente OK. Nada, no se hace absolutamente nada, no se edita nada, solo se da un OK. Este ejercicio es para que el programa reconozca la banda y de esa forma pueda hacer el empaquetado sin ningún inconveniente. Entonces se hace el OK y pues empieza a reconocer el programa, el software empieza a reconocer la banda y bueno, ya vamos a poder trabajar. Entonces nuevamente voy a seleccionar, por ejemplo, todas las bandas. En este caso, pues, esta es la que he utilizado, pues, y selecciono otras más, ¿no? Entonces, supongamos que he seleccionado todas las bandas, le doy un OK. Fíjense el reorden files. El orden de las bandas, pues, tiene que ser, se puede ordenar. Nuevamente es posible reordenar sus bandas, es muy importante. Entonces, tal vez vale la pena más calcular sus estadísticas. Entonces, abro la ventana, le doy edición. Dentro de la edición le doy OK. No ha hecho nada más que abrir y para que el software reconozca la banda. Entonces ya reconocido, recuerden
dos bandas, ¿no? Entonces, fíjense, voy a importar las dos bandas que ha reconocido y ahí no voy a tener problemas. ¿Se dan cuenta? No ha habido ningún problema. Entonces, otra opción importante es el reordenar, ¿no? Pueden reordenar dentro de esto. Reordenan, fíjense, en este caso la banda 11 está arriba y la banda 12 está abajo. Pueden poner al revés, la banda 12 arriba y la banda 11 abajo. Es muy importante que ustedes tengan conciencia del orden de las bandas, ¿no? En el momento que están haciendo la composición o el empaquetado, o el estaqueado, en otras palabras, tal vez mal dicho. Entonces tienen que mantener el orden y bueno, tienen que estar conscientes ustedes del orden que han seguido. Ahora fíjense, otra cosa importante a tener en cuenta dentro de esto, ¿no? Que no lo habíamos conversado mucho. Si nosotros aquí hemos decidido ya, ¿saben qué? Voy a utilizar tal y como hemos conversado en clase, y bueno, voy a utilizar aquellas bandas, en este caso, que tienen 10 metros con las bandas que tienen 20 metros, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes hacen esta composición de imágenes de 10 metros con 20 metros, pues valdrá la pena entender o ser conscientes con qué imagen quieren que salga la imagen final, ¿no? Si están componiendo 10 metros con 20 metros, ¿qué tamaño será el adecuado quizá para hacer nuestra composición? Eso debemos tener en cuenta. Entonces, fíjense, si es que estoy en este caso consciente de la operación que va a hacer, pues puedo poner que esto sea 1, ¿no? Y por tanto, el tamaño, fíjense, va a ser, el tamaño del píxel va a ser 10 metros en X y el tamaño del píxel en Y va a ser 10 metros también, ¿no? Eso no puede ser irregular, no va a funcionar directamente, tiene que ser del mismo tamaño. Y tiene que ser del tamaño de un píxel que ustedes hayan tomado, ¿no? Entonces, supongamos que yo he utilizado todas las bandas y he hecho el empaquetado y bueno, eso les va a tomar unos minutos de realizar. Sin embargo, trato de aprovechar unos minutos antes para hacer ese ejercicio yo de forma particular. Entonces, voy a mostrar los resultados, ¿no? Entonces, es la forma de empaquetar y componer una imagen que ya la hemos estado viendo hace bastantes clases atrás. Entonces, yo voy a cargar ahora, sí, mi imagen ya empaquetada, ¿no? Entonces voy a abrir. ¿Dónde está mi salida? Entonces voy a abrir primero una opción en la que he puesto yo que esta imagen tenga 20 metros, ¿no? Entonces he empaquetado todas, y no solo he empaquetado unas cuantas bandas, de hecho he empaquetado todas las bandas, ¿no? Pues si ustedes abren por defecto tal y como abierto, fíjense, no se ha compuesto, pues Envy no ha entendido que es una imagen en la que tengan que hacer la composición. Para aquello ustedes se van a File y despliegan Data Managers, se van al último, es decir, la última imagen que carguen va a estar al final, ¿no? Entonces cargan, se van hacia el final y pues fíjense, esta imagen que yo le he llamado con últimos términos full 20 metros, quiere decir que yo he empaquetado y le he puesto 20 metros, ¿no? ¿Y qué bandas he utilizado? Fíjense, he usado la banda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A. He utilizado todas las bandas que podía haber utilizado dentro de Sentinel, ¿no? Con excepción de la banda 9, 10 y la banda 1, porque ya no están en el rango de 20 metros, porque esas tienen 60 metros, ¿no? Son bandas mucho más grandes. Entonces, esta es la imagen, la última que he cargado, fíjense, está justamente. Sin embargo, en este panel de Data Managers yo voy a poder componer una imagen que tiene sus bandas, ¿no? Entonces, en este caso, la composición que siempre prefiero es la 11, 4, 3. Perdón, me estoy equivocando. En realidad es la combinación 11, ¿no? Fíjense, el punto del color que pongan va a depender del orden que inicien, ¿no? Entonces vuelvo a reordenar, punto rojo, ¿no? 11, 8 y 4. Y luego le doy cargar data. Entonces de esa forma sí me va a hacer la composición en color, ¿no? De mi imagen satélite. Entonces voy a acercarme al lugar. Para acercarme a la imagen, zoom to layer, ¿no? Entonces fíjense, esta es la imagen de esa región ya compuesta, ¿no?
ya compuesto. Entonces esa es con 20 metros. Entonces vamos a abrir ahora, y les voy a abrir que era importante que yo define en ese momento 10 metros, ¿no? Fíjense, tengo la misma imagen full, solo que para 10 metros. Entonces me abro la imagen. El archivo que por lo general van a abrir en Envy es pues el más pesado, de una forma de guiarse súper rápido, ¿no? Entonces abro mi archivo de 10 metros. Entonces vamos a ver un poco de la diferencia y qué es lo que ha pasado. Lógicamente se me va en negro, entonces lo que queda hacer es la composición, ¿no? Con Data Management. Entonces me voy al final porque es la última imagen que se ha cargado, ¿no? Y bueno, es esta la última, voy a hacer la composición, lo mismo, 10. Estoy usando absolutamente las mismas bandas. La única diferencia es que uno está con 10 metros y el otro está con 20 metros, ¿no? Entonces, fíjense, entre las dos imágenes que tengo, la de 10 y la de 20 metros, aparentemente no existe cambio alguno, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a acercarnos un poco más para ver qué es lo que pasa con los píxeles. Entonces vámonos a los glaciales, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar ese cambio, ¿no? En primera opción les voy a mostrar la imagen con 20 metros. Fíjense, esta es la imagen con 20 metros. Está empaquetada y esta es la imagen con 10 metros, ¿no? Entonces fíjense que sí existe un pequeño cambio, ¿no? Sobre todo en este sector que es montañoso. Entonces, ahora vamos a evaluar un poco más cerca. Nos vamos a acercar un poco más. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces el pixelito de 20 metros y fíjense el de 10 metros, ¿no? Entonces ya un poquito adelantaba la clase anterior, ¿qué es lo que pasa y por qué está pasando esto, ¿no? Entonces la forma en la que vamos a actuar en este caso es que primero tienen que recordar el principio de color que hemos estado trabajando, ¿no? El principio de color de cómo se mezclan los colores, ¿no? Y se mezclan en función a 3 bandas que se le dé. Entonces, si ustedes tienen 2 bandas, por ejemplo, en 20 metros, ¿no? Y bueno, tienen aquí 4 píxeles de 10 metros, son 10, y bueno, están haciendo la composición en color. ¿Qué color va a tomar, no? Entonces va a tomar este valor, ¿no? Para este otro píxel, pues el valor que va a tomar va a ser el mismo que este y va a ser el mismo, por lo tanto, también de este, ¿no? En estos píxeles no van a encontrar ninguna variación. Entonces, por ahí, el color que van a encontrar del nuevo píxel de 10 por 10, pues va a ser una combinación de este píxel, ¿no? Con todo este píxel y con todo este píxel. La combinación de esos valores, ¿no? Por el lado contrario, ¿qué pasa si ustedes han definido 20 metros, ¿no? Pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Va a tomar la de este y la de estos 4, ¿no? En función a qué, al método que ustedes hayan definido de exportar, ¿no? ¿Qué valor va a tomar de los 4? Es la consulta, ¿no? ¿Y cuál es el mejor? Entonces, como les había iniciado conversando dentro, si ustedes recuerdan los algoritmos de procesamiento de imágenes, les decía que la forma de asignación de un valor medio pues ya es más avanzado. Hay técnicas como la del vecino más cercano y la de convolución cúbica, ¿no? Para que elija qué valor va a tomar, entonces va a tomar ese valor, ¿no? Entonces eso nosotros, ¿cómo lo ponemos a evaluar o tener? Pues el momento que hacemos el layer stacking, fíjense aquí el resampling, ¿no? El resampling, que es el método que va a utilizar para esa operación. Eso siempre y cuando cambie el tamaño de píxel, ¿no? En el otro caso va a ser más sencillo. Entonces es un poco de esa consideración a tener en cuenta, ¿no? Entonces aparentemente no cambia nada, ¿no? Pero si analizamos más de cerca, pues hemos visto que sí, bueno, es importante ser conscientes de qué cambios estamos realizando, ¿no? Entonces, lógicamente, esto en un proyecto de teledetección mucho no se lo ve, pero ya cuando se tienen los resultados se encuentran esas consecuencias. Entonces, cuando ustedes estén encarando el proyecto, pues tengan esto. Entonces, bien, ya habiendo repasado bastante la parte de composición, entonces, y describiendo lo que se debe describir, vamos a hacer propiamente el mosaico. Entonces, para hacer el mosaico me he permitido utilizar 3 imágenes que
de alguna forma solo utilicen las bandas que hemos quedado, ¿no? Las bandas básicas que hemos quedado para utilizar Sentinel. Pues fíjense, son estas las bandas, las 3 imágenes. Yo le he puesto REC por el sentido de bandas recomendadas, ¿no? REC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplegar una por una nuestras imágenes y para eso me voy a permitir remover todas las imágenes o de una vez abrirme otro M, ¿no? Mientras tanto, escucho dudas y consultas que puedan tener. ¿Todo claro? Sí. Profesor, usted mencionó la banda 11, la 8 y la 4, ¿no es verdad? Uh-huh. Y la banda 11 tiene 20 y las otras dos tienen 10. Así es. Y nos dio este resultado un poco, porque de haber diferencia, hay diferencia. Y si es que nosotros estamos haciendo un cálculo más preciso, juntando las 3 bandas, vamos a tener una diferencia de área que, viéndolo de más cerca, así es una diferencia notable, especialmente si es que queremos hacer contraste de áreas. Exactamente. De pérdidas, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Sí, definitivamente es importante tener conciencia de cuánto puede ser la magnitud de esta diferencia, ¿no? Cuánto realmente estamos apuntando. Y para eso, en el último punto de un proyecto de teledetección existe la evaluación de la exactitud temática, ¿no? Es decir, qué tan cierta es el área que yo estoy dando, ¿no? Pero no desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista temático. El píxel que yo le estoy diciendo que es agua, qué tan cierto es que sea agua, ¿no? Entonces ahí podremos decir que tenemos cierto grado de error, ¿no? Entonces, en función de ese grado de error que tenemos, pues podremos decir, sí, este proyecto, sí, es aceptable este grado de error, entonces, por tanto, es muy aceptable utilizar imágenes, ¿no? Entonces, ese es el último punto dentro de un proyecto que generalmente se debe tener en cuenta, ¿no? Pero sí hay variación. Doctor, disculpe, ¿vamos a poder ver algo de esto que usted menciona sobre la exactitud temática o no va a ser posible verlo en este módulo? Uy, mi objetivo es que sí veamos mínimamente una evaluación mínima, porque esta evaluación de exactitud temática, sepan que es también tópico de investigación hoy por hoy. Recién hace 2 años se ha mostrado muchos avances en esto de la exactitud temática y cómo mejorar estos resultados con análisis estadísticos. Entonces, hay mucho, vamos a tratar, por favor, bueno, la verdad no sé si lo logramos, tenemos una semana más, pero vamos a tratar, está dentro del plan, como el último punto. Gracias. De todas formas, ¿podría proporcionarnos algún tipo de bibliografía para que podamos informarnos al respecto? Claro que sí. Lo mínimo que voy a hacer es por lo menos dejarles bibliografía de si es que no llegamos a ese punto. No se preocupe. Entonces, bien, ahora sí, volvemos al ejercicio. Entonces voy a cargar mi primera imagen. Fíjense. Lógicamente me va a salir en escala de grises, entonces realizo la composición, pues me va a File, Data Management y hago la combinación. Como les he dicho, esta imagen tiene menos bandas, tiene las bandas que hemos quedado como bandas mínimas de trabajo para Sentinel, ¿no? Las otras bandas van a estar en función al estudio que estén realizando, pero mínimamente van a estar estas bandas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos recomendando de alguna forma para aquellos que quieran de una vez tener una facilidad en saber qué bandas utilizar, y para aquellos que quieran explorar más, ya se los he mencionado, ¿no? El tema de en qué coyuntura utilizar determinada banda. Entonces, vamos a hacer la combinación, por favor, que es de mi agrado, principalmente por la forma en la que se visualiza la vegetación. Cargo mi imagen, fíjense, esta es mi imagen satelital, ¿no? La imagen de Landsat, perdón, de Sentinel. Entonces, en el siguiente ejercicio me voy a abrir otra nueva imagen. Entonces, en este caso voy a abrir una imagen
pero no del mismo lugar. Voy a abrir la imagen aledaña, o bueno, en este caso la imagen vecina del lugar, ¿no? Entonces la imagen vecina del lugar voy a abrir. Entonces es esta, si no me equivoco. Skep, sí, y bueno. Voy a abrir primero esta. Lo propio va a salir en escala de grises, pero bueno, tengo que hacer la composición, ¿no? File, Data Management, y bueno, me voy al final, que es la última, y verifico las bandas que estén en orden, si están, y bueno, sigo. 11, 8, 4 y cargo, ¿no? Entonces, fíjense, algo que tener en cuenta. Esto es casual encontrarnos con esto, utilizando ArcGIS, utilizando Envy, utilizando Erdas, utilizando cualquier software, ¿no? Fíjense las imágenes, ¿no? Fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Las imágenes, ¿no? Primero que se están viendo en dos totalmente distintos. Entonces, esto puede decir, bueno, una imagen es distinta de otra. ¿A qué se debe este cambio de tono? Estoy utilizando el mismo software y estoy utilizando las mismas imágenes. Estoy utilizando las mismas bandas. ¿Alguno de ustedes por alguna participación me puede decir a qué se puede deber esto? ¿No es de diferente resolución temporal? No, tampoco. De hecho, fíjense, las dos son tomadas del mismo día. 20, el 16 de mayo, y esta también ha sido tomada el 16 de mayo. Entonces sí, el primer punto que viene son de otras fechas, son de otras unidades, o ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien algo más en base a lo que hemos visto ahorita? Los histogramas tuvieron. Exactamente, ¿no? ¿Quién es? Perdón. Edgar. Bueno, entonces sí, de hecho el problema es un tema de visualización, no así un tema de temporalidad u otra característica, ¿no? Entonces este problema siempre va a haber dentro de las imágenes. Entonces podemos tratar de ajustar los sistemas. Fíjense, hemos dicho que existen ajustes predeterminados que podemos utilizar. Los podemos aplicar tal vez aquí un gaussiano, no mejora nada. Tal vez podemos aplicar un lineal, ya se parece bastante, ¿no? Si se dan cuenta, la imagen ya es bastante similar a la otra. Entonces puede ser, pero aún así, si logran ver ustedes, aún así, tenemos cierta diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo a la primera, le voy a poner gaussiano, y a la segunda le voy a poner gaussiano también? En teoría estoy utilizando el mismo ajuste, pero ¿qué es lo que pasa? Sigo teniendo la misma diferenciación, ¿no? Entonces yo voy a querer hacer, por ejemplo, mi mapa y quiero exportar esta imagen, y voy a querer hacer mi mapa del municipio de La Paz, por ejemplo, o no sé, aquí de Batalla, si no me equivoco, que está entre las dos imágenes, ¿no? O de Achacachi, tal vez, no sé. Entonces ahí voy a tener ese tipo de percances. Entonces, si he utilizado las mismas técnicas para cada uno de las imágenes, he utilizado las mismas técnicas de visualización, pero aún así sigo teniendo el problema. ¿Cuál es el problema? Es que estas técnicas de visualización, pues, se aplican a la función de la imagen que tengan, ¿no? Recuerden que para encontrar la función de la imagen, pues hacíamos el cálculo del histograma, ¿no? Y el histograma, ¿qué era? Que nos mostraba, pues, nos mostraba la distribución, ¿no? De los valores de píxel, es decir, cuántos píxeles tengo de determinado valor, ¿no? Este es un histograma, por ejemplo, de la banda roja, en este caso de la banda 11, porque a la banda 11 le he asignado la banda roja. Entonces, en realidad, esta función es la de esta imagen, y pues se le va a aplicar el gaussiano a esta función. Entonces, en la otra imagen, por ejemplo, en esta, ¿no? En la otra imagen, la función del rojo va a ser distinta, si se dan cuenta, fíjense, ¿no? Entonces eso va a ser de que, aunque ustedes apliquen los mismos métodos, pues tengan valores o visualizaciones diferentes. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el punto de ayuda? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Lo que podemos hacer es
primero utilizar los mismos métodos, por ejemplo, cambiamos, no sé, un cuadrado, y aquí utilizamos también un cuadrado, ¿no? Y además de utilizar esos, este ya se parece bastante, creo que de hecho es porque ya lo ajustaron los valores, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, lineal 2 y aquí un lineal 2, ¿no? Entonces, el paso siguiente que podemos realizar nosotros en este ejercicio puede ser definir los rangos de visualización, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esos rangos? Fíjense, se van a la banda roja y pueden, fíjense que para esta imagen el mínimo es 38 y el máximo es 4598, ¿no? Entonces se van a la otra imagen, ¿no? Y visualizan. Y para este caso, en la banda roja, el mínimo es 0, ¿no? Y no es 538, es 3600, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues uniformizar, poner el mismo valor de punto de mínimo de visualización con el mismo valor de punto máximo de visualización y pues poner también el mismo método que vayan a utilizar. Entonces, lógicamente es un poco tedioso, pero de alguna forma va a pretender uniformizar su imagen en términos de interpretación visual. Es decir, utilizar exactamente los mismos parámetros de visualización para cada imagen, ¿no? Entonces, si ustedes realizan eso, lo que tienen que hacer, como les decía, es primero definir para esta imagen, la imagen 1, definir un solo método, digamos, lineal 2, y definir su rango. Bueno, voy a utilizar el rango de este que es de 8 y de 4598. Entonces me voy a la siguiente imagen, ¿no? Le pongo también lineal 2 y le voy a tener que definir en rojo, en la banda roja, voy a poner en este caso era 8, y si no me equivoco, este era 8, pongo enter, y si no me equivoco, este era 5000, ¿no? 5000 algo. Perfecto. Luego me voy a pasar a la otra banda. Me voy a la imagen inicial, que es la imagen de referencia. Voy a ver su histograma. Ya he calibrado en rojo, ahora voy a calibrar en verde. En verde 68 y 5700. Entonces voy a utilizar lo mismo para este. Me voy ahora a la otra imagen. Utilizo la calibración y en verde había sido 700, si no me equivoco, 70 y 5700, digamos. Los mismos valores, ¿no? Uy, no era 700, era más o menos ese valor, si no me equivoco, ¿no? Entonces van a ir calibrando esto y bueno, aquí ya tengo algo listo, ¿no? Por eso les decía que me ha salido de esa forma, ¿no? Entonces, fíjense, estas son mi imagen 1, mi imagen 2, ¿no? Voy a volver para que desplieguen la imagen 1 y la imagen 2, ¿no? Entonces, fíjense, en la imagen 1, en la de arriba, ¿no? Fíjense, estoy utilizando ¿qué método? El de cuadrados, ¿no? Y vamos a ver en rojo cuánto tengo, 8 y 7568, ¿no? Entonces me voy a la imagen 2, que es la que quiero calibrar, que es esta, la de abajo, ¿no? Me voy a definir, fíjense el método, es cuadrados, también es el mismo, y en rojo es 8 y 7568. Entonces tiene el mismo método y los mismos rangos del ajuste del histograma. Por tanto, voy a tener las dos imágenes con los mismos parámetros y voy a poder visualizar de esta forma, ¿no? Entonces fíjense que aquí no había sido un problema temporal, no había sido un problema de atmósfera, no había sido un problema de ruido, sino había sido un problema de visualización, ¿no? Entonces eso es lo más importante a tener en cuenta, ¿no? Y ahora, ¿cuándo se podrán dar cuenta, por ejemplo, que sí ha sido un problema de temporalidad y validar realmente que haya sido el problema de temporalidad? Para aquello, tengo otra imagen también compuesta y fíjense que en este caso, para esta imagen, pues lo que tengo es que estas imágenes han sido tomadas en mayo, las dos, las que ya les he calibrado, las he arreglado, han sido tomadas en mayo, ¿no?
Entonces, el segundo punto es que ahora estoy poniendo una imagen tomada en octubre, ¿no? Entonces, sabemos que mayo es saliendo de época húmeda y octubre es empezando época seca, ¿no? Entonces, sí, en ese caso sí debería haber un problema de temporalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, cargo mi imagen, ¿no? Entonces, inicialmente mi imagen puede estar así, ¿no? Entonces, de lo mismo puedo partir y ajustar mi histograma y mi visualización en este caso, y puedo tratar de ¿igualar qué? Igualar estos valores, ¿no? El método, hemos dicho primero que estamos tomando, por ejemplo, y igualar y llevar estos valores acá, ¿no? Para rojo, ¿cuánto era? Era 8i, ¿no? Para cada uno de esos valores podemos igualar. Entonces, eso es lo que podemos hacer inicialmente. Es la imagen de abajo, la otra, ¿no? Que es de otra fecha. Entonces, ¿por qué no? Hagámoslo. Entonces, igualémoslo a esta imagen de arriba, espectralmente, digamos. Y bueno, el primer paso de esto era, pues, definir el mismo método. En este caso, el mismo método era cuadrados y definir los rangos, ¿no? Para rojo es, aquí había estado con 0 y 10.200. Pero recordando de esta imagen, en realidad eso es, para el rojo es 8 y 7.568, ¿no? Entonces me voy a anotar aquí, creo que ya tengo anotado. Fíjense, para rojo es 8 y 7.568. Para verde es 68 y 10.947, ¿no? Para azul es 146 y 11.922, ¿no? 146, 11.922. Entonces ya tengo los tres parámetros, entonces estos los tengo que igualar a mi nueva imagen, en este caso la imagen de octubre. Entonces me voy y voy a hacer eso a mi imagen de octubre. Primer paso, defino el mismo método de visualización. Segundo paso, defino el rango del rojo. El rango del rojo era 8 y 7.000, le doy control C, 7.568, ok, ¿no? Estoy ajustando. En el verde, ¿cuánto tenía? En el verde tenía 68 y 10.947. Entonces, 68 y 10.947, ¿no? Perfecto, y ajusto en el azul. En el azul es 146 y 11.922. 11.922, ¿no? Pues ya están ajustados, si se dan cuenta, los rangos, el método, y en teoría debería verse igual que mi otra imagen. Y ciertamente sí. Se pueden dar cuenta aquí, más o menos se ve parecido, ¿no? Se ve un poco similar porque tiene los mismos parámetros de visualización, pese a que está en temporadas secas. En dos temporadas diferentes, la de arriba está en una temporada húmeda y la de abajo está en una temporada seca, ¿no? Pues vamos a acercarnos un poco más, ¿no? Un segundito, déjenme que ingrese a Alejandro. Creo que es todo por ahora. Entonces, vamos a analizar un poco esto, ¿no? Entonces, fíjense que la de arriba es época húmeda, la de abajo es época seca. Si ustedes visualizan esto, tal y como está en este momento, fíjense que aquí todo está verdecito y aquí, pues está más o menos verde, ¿no? Entonces, todo esto es vegetación, diría yo, y todo esto puede que no sea vegetación, ¿no? Pero nosotros, dentro de nosotros, en nuestra conciencia está de que esto es una imagen. ¿Qué pasa con la imagen en época húmeda? Si la ponemos, ¿no? Si la activamos. Espérenme, algo está mal, ¿no? Aquí está. Estas dos son... Uy. Aquí está. Estas son nuestras dos imágenes en época 1, ¿no? Nuestras dos imágenes en época 1, norte y sur,
nuestras dos imágenes en época húmeda. Ahora fíjense la parte sur, ¿no? Sobre todo el lago y el sector, la bahía de Coana, ¿no? Principalmente, ¿no? Y fíjense aquí estos bofedales, ¿no? Que existen. Esto es ya cerca o camino a Peñas, ¿no? Hay una continuidad. Pero ¿qué pasa si yo realizo el mosaico con una imagen de época seca? ¿No? Si bien hemos ajustado con los parámetros de visualización, ¿no? Relativamente parecidos y la imagen se va a mosaiquear y va a decir, sí, realmente han hecho un buen trabajo y se ve, pero se dan cuenta de la variación que pueden generar al no tomar en cuenta imágenes de la misma temporada, ¿no? Entonces, sepan que este es uno de los principales problemas y que se nos da por pasarlo por alto, ¿no? Muchas veces se hacen muchos mosaicos y bueno, no se toma en cuenta este tipo de análisis, ¿no? Entonces, la temporalidad, lógicamente, es altamente importante, ¿no? Fíjense qué es lo que pasa, el cambio es brusco, ¿no? Entonces, por más que puedan engañar con ajustes de visualización, no lo hagan porque sus resultados van a ser diferentes, ¿no? Su clasificación acá va a ser diferente que la de acá, ¿no? Entonces muchas veces dicen, entonces ¿cómo hago la clasificación? ¿Por qué mi clasificación me sale de dos colores distintos y si se ve más o menos lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces puede ser que esto esté pasando, ¿no? Fíjense, acá se ha secado en época. Uy, qué crítico este lugar, ¿no? Un lago ha desaparecido. Uy. Bueno, hasta ahí, dudas, consultas, por favor. ¿Todo bien? Ingeniero, ¿me disculpe, ingeniero, una consulta. En este caso, si queremos hacer un estudio así en dos épocas, pero que no haya información, en este caso, ¿qué haríamos, digamos, en época húmeda, digamos, ambas informaciones que hubiera uno de seca y otro húmeda? ¿Qué se podría hacer en este caso? Hay métodos más avanzados, de hecho, que se llama normalización de imágenes, ¿no? En los que puede tratar de alguna forma encontrar el punto medio entre los dos tipos de imágenes. ¿Qué tal si tienen una imagen de época seca y una de húmeda y tienen que hacer el trabajo, ¿no? Entonces eso puede ser un método de solución, pero es algo altamente avanzado y la verdad es que realizando un par de estudios no he tenido ese problema hasta ahora, ¿no? Pero sí sé que la forma de solucionar es normalizar los histogramas de ambas imágenes y bueno, es un poco avanzado el tema, el asunto, ¿no? Otro punto, otro camino a seguir, ya por un camino, digamos, más convencional y empírico, es pues entender, ¿no? Que si bien, por ejemplo, ¿no? En este caso, que es totalmente destacado, de este cuerpo de agua, ¿no? Que si bien tengo esta información y no tengo más, debo entender que los cuerpos de agua pueden ser de color azul en época, ¿por qué? Porque es en época húmeda, o pueden ser totalmente lisos y suelo en época seca. Entonces yo a mi algoritmo de clasificación o el análisis de interpretación que esté realizando, le tengo que decir, ya sea este color o sea este, es cuerpo de agua. Entonces de esa forma, digamos, utilizando criterios de interpretación, puede utilizar las dos imágenes y generar la misma información, ¿no? Está bien. El otro camino. Porque esto ocurre en la realidad, ¿no, ingeniero? De que en época húmeda los cuerpos de agua son más grandes, se amplían, ¿no? Y en época seca todo esto desaparece, ¿no? Completamente. Más que todo esto ocurre en los lugares que son bofedales. En época... Y en época seca ya ahí desaparece, cambia de color, todo eso, ¿no? Es distinto
el color más que todo, la composición más que todo de la vegetación que ocupa el espacio, ¿no? Sí, y como les digo, es el inconveniente de nuestros mapas basados en imágenes satelitales, ¿no? No han tomado mucho en cuenta esto y cuando vemos el mapa de cobertura de la Tierra, vemos que aquí es agua y aquí es suelo. Pero luego agarramos nuestra imagen de Google, no, esto también es ciertamente, a veces es agua. Entonces ahí entra en dilema, ¿no? Entonces, el camino fácil sería, o tal vez no fácil, pero más viable sería entender de que en época seca los cuerpos de agua estacionales son así, porque justo es época seca y se ha secado el embalse, y es esto lo que tenemos. Y este también es un cuerpo de agua, solo que es permanente, digamos. ¿Por qué? Porque está en época seca y en época húmeda. O tal vez esto también en época seca desaparezca y solamente nos va a quedar decir embalse de agua, y no sabemos la temporalidad, ¿no? Entonces, ese es, utilizar los criterios de interpretación puede ser el primer paso. Pasos más avanzados son utilizar de normalización de imágenes. Que no creo que tomemos ahora, no creo que toquemos en este punto. O en este módulo al menos. En este caso, profesor, veo el riesgo que existe porque esa laguna que aparentemente parece seca es la represa de Milluni y esa nunca se seca. Todo ese sector son lagos de glacial. O sea que mandaría una información totalmente errónea. Sí. Sí, es bastante crítico, ¿no? La situación ahí. Pero es lo que se ve en la imagen, ¿no? Y bueno, es las consideraciones en cuanto a los mosaicos. Como les comento, y no es por dar palo, digamos, a los trabajos, pero es con lo que se van a topar mapas generados a partir de imágenes, ¿no? Este error es muy común, es altamente común. Pues, por ejemplo, en un mapa que aún utilizado imágenes, ustedes pueden encontrar que aquí no hay lagos. Y ustedes van a agarrar Google Earth y van a decir, no, sí hay lagos, y van a agarrar información del ministerio, sí hay lagos. Entonces, no, nosotros hemos planteado la metodología, esta es la metodología y aquí está el mapa. Entonces, puede ser este el principal problema, ¿no? Es muy común, excesivamente común este. Y por eso me ha gustado, me he permitido compartirles esto, tomen en cuenta. Sí, profesor, porque ahí todas las represas de Icachaca, de Milluni, de Jampaturi, todititas desaparecen. Daría la sensación de que estamos sin cero agua en nuestros embalses para el consumo de la ciudad. Es un riesgo bastante, hay que tomar muy en cuenta eso. Sí, es así, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo eso, el paso final, y como les digo, que está en ERDAS, está en ENVI, es decir, las herramientas están en todo lugar. Lo que no está este tipo de análisis que debemos tener muy en cuenta es buscar la herramienta de mosaico, y vamos al Toolbox, en la parte superior derecha, y vamos a buscar mosaico, ¿no? Uy, no encuentro el mosaico. Voy a tal vez valerme de acá. Hablando de que no es importante las herramientas, pues creo que sí es importante saber dónde están las herramientas. La herramienta es SIM. Entonces buscamos la herramienta. Me estoy comiendo una A. Fíjense, he encontrado la herramienta. Siempre es Mosaic, ¿no? Con el buscador. Entonces eso había estado dentro de Mosaiking y más Mosaic. Entonces fíjense, podemos buscar ya desde el normal y nos vamos a Mosaiking. Tenemos dos métodos de mosaiqueado. El que les voy a utilizar para esta etapa es el Simulate Mosaic. Bueno, vamos a probar esta herramienta.
para usar en ArcGIS, Mosaic de New Raster, para ERDAS creo que era, no recuerdo, ¿no? Entonces tenemos nuestra herramienta, nos va a decir, el primer paso es, dentro de esta, es cargar nuestras imágenes a Mosaic, ¿no? Entonces la primera que yo ponía era esta y la segunda era esta, pero no está activada mi última imagen, entonces voy a activarla. Sí, sí está activada. Ya, sí, las que voy a mosaiquear son las de las mismas fechas, ¿no? Fíjense, mayo 16, ¿no? Entonces agarro. Para hacer un mosaico es importante que tenga el mismo número de bandas. Eso es indiscutible, ¿no? Si no, van a tener problemas en su mosaico. Entonces selecciono las dos bandas, las dos imágenes a mosaiquear, ¿no? Y bueno, tengo esta. Me va a visualizar cuál es el rango de mis imágenes, ¿no? Fíjense, es lo que tenemos. Entonces puedo alterar el orden en el sentido de decir cuál va a ir al frente y cuál va a ir atrás. Fíjense, en este caso la imagen del sur está yendo al frente y la imagen del norte está yendo atrás. Puedo cambiar esto, ¿no? Puedo jugar con el orden, ¿no? Digamos esta y ponerle en el orden, en el frente. Fíjense, al igual que otras herramientas, tenemos una opción, secciones, ¿no? Podemos jugar con el color, podemos tratar de que el histograma se correlacione. Esto es, les pido por favor tratar de ver resultados y qué es lo que sale, en el sentido de explorar un poco más, ¿no? Pueden suavizar el mosaico, hay técnicas de suavizado, pero en este caso si la imagen es tomada de la misma fecha y de la misma temporada, esto quizá no valga mucho el interés, ¿no? Entonces pueden de alguna forma buscar algunos lugares en los que no se note, pero como les digo, la imagen está de la misma fecha, entonces mucho problema no vamos a tener. Entonces nos podemos ir directamente a exportar, ¿no? La imagen. Fíjense en qué formato, si quieren en TIFF, si quieren exportarlo ya para ArcGIS o ERDAS, o si quieren en Envy. Vamos a mantener en este caso con Envy y vamos a, en este caso, voy a ponerlo dentro de C y voy a buscar mi carpetita de salida. Entonces voy a poner mosaico, ¿no? Mi primer mosaico. Y le pongo un OK. Esto en el caso de valores como este, fíjense, del sur, ¿no? Son valores no data o generalmente los valores de fondo. Para que se los identifique se pone un 0. Y recuerden esto del método de resampling, ¿no? En el caso de que sí exista una extensión, ajuste de la imagen, va a tratar de ver cómo va a asignar el valor a cada píxel, ¿no? Entonces, los comunes y bien conocidos son el vecinos cercanos, el bilineal y el cubic convolution, ¿no? Uno de los más avanzados y más complejos de comprender es el cubic convolution, ¿no? Si alguno de ustedes está profundizando el procesamiento de imágenes, va a entender, tal vez logre comprender cómo realmente funciona este cubic, ¿no? Entonces le damos un finish y de esta forma estamos exportando nuestra imagen mosaiqueada, ¿no? No se olviden, la opción 1 es aspectos generales, la opción 2 es acerca de los colores que puedan tener para la visualización, la opción 3, suavizar el efecto de límite, ¿no? Y la opción 4, directamente exportar la imagen. Entonces está exportando y está mosaiqueando. Lo que está haciendo es va a mosaiquear todas las bandas dentro de nuestra imagen. Entonces ese sería el último punto dentro de preprocesamiento. Entonces nos vamos rápidamente al capítulo 4 que tenemos, que es procesamiento de, ya entrando un poco entrando prácticamente al procesamiento de imágenes. Bueno, está haciendo banda por banda, luego vamos a ver el resultado, por favor. Entonces aprovechemos y vayámonos al capítulo 4. Profesor, una pregunta. Para hacer el mosaiqueado, no importa cuánto de solape tenga, qué porcentaje. Tanto Sentinel como Landsat van a tener el mismo solape, ¿no?
no, me estoy confundiendo. Para hacer el mosaiqueado no importa el área de solape. No, no interesa en este caso, ¿no? Sí va a interesar cuando estemos queriendo de alguna forma generar la variable altura, ¿no? Entonces, en ese sentido sí va a interesar por los principios que se necesitan para tener altura, ¿no? Que es tener al menos información desde dos puntos diferentes. Entonces, en ese caso sí va a influenciar. En este caso, como estamos hablando de información plana, no va a influenciar. De hecho, el solape eh, puede ser, no puede cumplirse, es decir, a ver si tengo aquí. Entonces, de hecho, digamos, podemos tener nuestra imagen A aquí y nuestra imagen B puede que no llegue al límite, ¿no? Puede que haya un vacío. ¿Se puede hacer un mosaico con esto? Sí. ¿No? ¿Y qué pasa si tenemos esta situación, ¿no? Que hay un área de solape. En esta situación nosotros, ¿qué es lo que hacemos aquí? Podemos primero definir un punto, un valor medio, ¿no? Segundo, podemos definir que los valores de esta área común sean de esta imagen o sean de esta otra imagen, ¿no? Entonces, vamos a definir nosotros de dónde queremos. Por eso era el brink, ¿no? ¿Cuál traer al frente? Si decidimos de esta imagen, entonces los valores de esto van a estar aquí, ¿no? De esta sección van a ser los valores de esta imagen. Entonces, en este caso no importa el área de solape, ¿no? Porque es el tema plano. En casos de imágenes radar, por ejemplo, o de, se me fue la palabra, videoscopía de mosaicos para tener imágenes de altura, en ese caso sí va a influir. Y para tener valores de elevación, profesor, para Sentinel, ¿con qué DEM se trabaja? ¿Con Sentinel 3? No, es Sentinel 1, pero el trabajo, bueno, la verdad es que no revisé si a la fecha tenemos acceso a los datos de Sentinel 1 que permitan hacer DEMs, ¿no? En realidad por ejemplo, en el caso de Aster, y valga la analogía de Sentinel, no tenemos imágenes del visible como Landsat, digamos, multiespectrales, pero también tenemos imágenes radar, ¿no? Pero sin embargo, esas imágenes radar no están disponibles, no podemos acceder a ellas. A lo que sí podemos acceder son a los resultados, que es el DEM. Entonces, en Sentinel 1 pasa más o menos lo mismo, ¿no? Es muy difícil acceder a las imágenes de fondo, es decir, a las imágenes crudas, para que nosotros podamos generar nuestro DEM. De hecho, podríamos acceder a modelos ya generados desde siempre, ¿no? Entonces eso, siendo honestos, no sé en qué estado está. No sé cuál es la última ley. Hasta donde sabía, no podíamos acceder a esos datos para generar nuestros propios DEM utilizando Sentinel, ¿no? Pero hubo una época en la que sí han liberado, entonces sí podíamos hacer. Entonces, ahora, a la fecha actual, no estoy seguro. Porque para hacer correcciones geométricas necesitamos un DEM. ¿Qué DEM se utiliza para Sentinel? ¿Vamos a poder hacer una de esas? Bueno, adelantándome un poco, digamos, para hacer la corrección geométrica de esta imagen de Sentinel, podríamos utilizar, hay un DEM que ya propone Sentinel para hacer sus correcciones, o podríamos usar el propuesto por la NASA, ¿no? La pregunta siguiente que tal vez deberíamos hacernos es, ¿deberíamos hacer una corrección geométrica utilizando un DEM? Entonces, en el sentido en el que veamos el nivel de procesamiento de nuestra imagen Sentinel, vamos a decir si sí o si no. De momento, para Sentinel 2, esa corrección está realizada. Entonces, no deberíamos. Lo que estaríamos haciendo es repetir el ejercicio y de alguna forma alterar un poco más los valores iniciales. Bien, creo que voy a dejar cargando esto. Está tardando bastante. Y bueno, vámonos ahora sí al capítulo 4. Por favor, si tienen más consultas.
Ingeniero, una consulta, entonces, ¿se puede hacer las correcciones solamente en Lanza? Eh, Se tiene que hacer las correcciones en función a qué correcciones tiene su imagen. Esa es la respuesta final, ¿no? Entonces, si ustedes, digamos, han encontrado imágenes Landsat que no tienen buena corrección, tienen que hacer la corrección. El error casual hace unos 5 o 4 años ha sido en el que todos hemos tratado de hacer correcciones geométricas a Landsat, pero ya no necesitábamos hacer esas correcciones geométricas, ¿no? A ciertas imágenes. Entonces, y justamente este punto es en el que vamos a tocar acerca de eso, de en qué casos hacer, en qué casos no, por qué hacer, por qué no. Y bueno, la respuesta general es, se tienen que hacer correcciones en función a las correcciones con las que ya hayas adquirido tu imagen, ¿no? Algún compañero decía en una clase anterior, a mí me quieren vender más barato sin corrección geométrica, digamos. Entonces, en ese caso sí es necesario. Pero si ya tienes una imagen con corrección geométrica y vuelves a hacer la corrección geométrica, pues ahí le estás haciendo daño a tu imagen. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bien, entonces sigamos por favor con el capítulo 4, corrección de imágenes. Habíamos visto que dentro del preprocesamiento de imágenes satelitales, las correcciones van a ser consideradas quizá por algunos autores como preprocesamiento porque tratan de alguna forma calibrar los valores de píxeles por las diferentes distorsiones que hayan tenido, ¿no? Entonces es de lo que vamos a conversar ahora y esto es en un aspecto general, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de televisión en general, ¿no? Lógicamente va a haber proyectos que demanden correcciones específicas, ¿no? Entonces, pero en un contexto general es de lo que vamos a discutir, ¿no? Y nos vamos a centrar principalmente en estos dos puntos, ¿no? En el tema en estas dos imágenes, ¿no? Correcciones para Sentinel y Landsat 8. Entonces, sepan que las correcciones, pues esto en el tema óptico, no se olviden que tenemos planteado hacer radar, así que voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Entonces, en cuanto a correcciones de imágenes ópticas, de las mejores imágenes ópticas que tenemos a la fecha, vamos a tratar de ver cómo deberíamos encarar estas correcciones, ¿no? Entonces, este es el contenido para este capítulo, los puntos que vamos a discutir, conceptos generales acerca de las correcciones en el sentido de sintetizar lo más posible la conceptualización, ¿no? He visto que tienen apuntes acerca de los distintos tipos de correcciones, entonces están bastante nutridos de la parte conceptual y va a depender de ustedes que puedan revisar un poco más de eso, ¿no? Las correcciones radiométricas, las correcciones atmosféricas y la corrección geométrica, ¿no? La pregunta es, ¿la corrección radiométrica será la corrección geométrica? ¿Será igual a la corrección atmosférica? Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Entonces empezamos un poco con esto de correcciones. Las correcciones que vamos a tener en cuenta son estas tres, que en general son los grandes grupos de correcciones que se realizan, clasificados principalmente por lo que tratan de corregir y lo que alteran en realidad al realizar la corrección, ¿no? La alteración que pueden realizar los niveles digitales de una imagen, ¿no? Entonces, la primera, la corrección radiométrica, ¿no? Es un término genérico que se utiliza principalmente para designar a aquellas técnicas que alteran los valores, ¿no? Los valores, ¿no? De los píxeles o los valores de los niveles digitales originales, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto principal de acercarlo a lo que deberían ser, ¿no? Es decir, reducir la distorsión que pueda haber ocurrido por diferentes situaciones y que esté realizando una medición incorrecta, ¿no? Es decir, un dato incorrecto, un valor de píxel incorrecto. Entonces, lo que se trata de hacer es, de alguna forma, acercar ese valor incorrecto al valor real que debería tener, ¿no? Entonces, toda aquella corrección que trate del cambio o claro, principalmente del cambio del valor del nivel digital de la imagen, pues resulta y se entiende como una corrección radiométrica, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una corrección atmosférica, ¿qué es lo que hacemos? Prácticamente hacemos, en esencia, hacemos lo mismo, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es, de alguna forma, este valor de píxel capturado, ¿no? Que ha sido influenciado por la atmósfera, lo queremos tratar de llevar al valor real que debería tener. Y por tanto, sí estamos alterando el valor. Entonces, y si algunos autores señalan que la corrección atmosférica es igual a la corrección o es parte de la corrección radiométrica, pues están en lo correcto, ¿no? Sin embargo, hay muchos autores que tratan de alguna forma de separar estas dos con el principal o la principal característica o la justificación es de que una corrección atmosférica pues resulta un ejercicio o un conjunto de operaciones bastante ampulosos y que ciertamente se constituye casi en una materia, ¿no? En una temática principal. Pues en ese sentido, también vamos a utilizar esta concepción de separar o este entendido de separar la corrección radiométrica y la corrección atmosférica, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que trata de alguna forma llevar los píxeles o los valores de los píxeles obtenidos al valor que debería haber sido, el principal enfoque aquí es que hace eso entendiendo o queriendo reducir el efecto producido principalmente por la atmósfera y de hecho únicamente por la atmósfera, ¿no? En aquí hemos dicho que puede perturbar, digamos, las unidades, puede perturbar la misma atmósfera, puede perturbar algunos otros contaminantes y demás, pero aquí íntegramente la atmósfera, ¿no? La distorsión que puede haber por la atmósfera. Entonces, lógicamente este proceso se aplica a las imágenes digitales con el principal objetivo de eliminar los efectos de los aerosoles, las radiaciones que pueden producir, los famosos efectos de Rayleigh, por ejemplo, la de dispersión, absorción que puede generar los gases o los aerosoles atmosféricos, que más o menos han revisado un poco uno, ¿no? Entonces es lo que se trata de hacer. La atmósfera genera un ruido a las imágenes y se trata de eliminar, ¿no? Y el último grupo dentro de nuestras correcciones es la corrección geométrica, ¿no? Entonces, en términos sencillos, y lógicamente esto puede ir mucho más allá, 3 correcciones deben ser tomadas en cuenta mínimamente para el trabajo con imágenes satélites: la radiométrica, la atmosférica y la geométrica, ¿no? Entonces existen diferentes técnicas y como les había mencionado, existen diferentes niveles de corrección radiométrica y van a estar, por ejemplo, las correcciones radiométricas en función al estado en que se encuentren sus imágenes y a las necesidades que tengan ustedes, ¿no? Lo propio en la atmosférica y lo propio en la geométrica. Entonces vamos a hablar un poco de el caso de la corrección radiométrica, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene, qué es lo que se tuvo, qué es lo que se entiende, ¿no? Pues lo que tenemos es que la corrección radiométrica trata de llevar los valores de píxeles al valor que debería tener, ¿no? Por la teledetección clásica, o por lo que comúnmente, no, lo que clásicamente se hacía dentro de teledetección era pues partir tal vez de una corrección en la estación, ¿no? Habíamos dicho que son estaciones satelitales las que reciben las imágenes y pues lo mismo que se realiza en estas estaciones es se corrige radiométricamente la imagen, ¿no? Y cuando se corrige radiométricamente quiero decir que se aplican funciones a las que tratan de alguna forma realizar algunas correcciones que puedan ser generadas o puedan tratar de alguna forma reducir los efectos que hayan generado en la captura, ¿no? Principalmente de la plataforma y del sensor. Entonces se hace una pequeña corrección en las estaciones, ¿no? Hace mucho, que creo que en mi época de estudiante veía que sí, podríamos tener incluso imágenes de este nivel, ¿no? Que hoy no consigo una imagen con este nivel, ¿no? Entonces el siguiente nivel que pasa en estas correcciones es van y pues presentan la imagen
en niveles digitales, ¿no? Es decir, la unidad, si se quiere entender como unidad de los valores de píxel, son conocidos como nivel digital. Y bueno, esos niveles digitales, pues sí, prácticamente, si bien podemos decir entre paréntesis unidad, son adimensionales, ¿no? Son valores, son por lo general valores rescalados y ajustados acerca de las mediciones que han realizado los satélites, ¿no? Entonces son esos valores como por ejemplo, si nosotros hubiéramos definido un rango de valores, ¿no? Entonces esto he notado que en la parte de interpretación han visto, ¿no? Por ejemplo, si teníamos radianza o reflectividad que va de 0 a 1, ¿no? Donde 0 le estamos poniendo el 0 y 1 le estamos poniendo el valor 255, ¿no? Entonces, más o menos es lo que ha pasado. El satélite ha capturado valores físicos, se ha hecho una corrección y demás, pero para la distribución y para el entendimiento de datos nos brindan la información en niveles digitales, ¿no? Esta ha sido la forma clásica y de momento es la forma más común de obtener una imagen satelital, es decir, tener una imagen en niveles digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, si sabemos bien que este es un rango de, tal vez de alguna forma reajustado, ¿no? De los valores reales, lo que se tiene que hacer es volver a tener estos valores o volver a descomprimir este rango y tener los valores que deberíamos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, es decir, en el sentido de buscar las unidades físicas, la primera corrección radiométrica que se hace es tratar de volver estos valores a valores verdaderos. Y bueno, el primer paso es llevarlos a unidades de radianza, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos va a ser llevar esos valores a unidades de radianza. Entonces, el segundo paso interesante ahí va a ser que, bueno, tenemos valores de radianza, perfecto, pero radianza está limitada para hacer, por ejemplo, el estudio de multitemporal, de análisis multitemporal o el estudio de series de tiempo, ¿no? Por las características de la radianza. Ustedes recuerden, ven qué es radianza, ¿no? Es la energía definida por área por un ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué desventajas o ventajas tendrá que estén estas unidades? Entonces, la siguiente corrección radiométrica que se debe hacer es aquella que busque obtener valores de reflectancia o de reflectividad, ¿no? ¿Y en qué entendido? En el entendido de qué beneficios o virtudes pueden tener ustedes al tener imágenes con este nivel de reflectancia, ¿no? Entonces, ¿ustedes ya pueden hacer procesamiento con imágenes en nivel digital? Sí. ¿Con radianza? Sí. ¿Con reflectancia? Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo comúnmente en nuestro medio? Todos podemos agarrar el nivel digital y empezar a trabajar, ¿no? Algunos de nosotros tal vez podemos calcular la reflectancia, pero no entender para qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, es un poco importante antes de aplicar la corrección radiométrica entender cuáles pueden ser los beneficios, ventajas o los impactos de hacer una corrección o no, ¿no? Entonces, eso de inicial y bueno, también a partir del nivel digital, lo que teníamos, por ejemplo, en Landsat 8 era bandas que miden ondas más largas y por tanto miden la temperatura, que nos ayudan a medir la temperatura. Y esa temperatura pues no es lo mismo que medir energía, digamos, de radianza, ¿no? Entonces, generalmente pasa de nivel digital a temperatura, digamos, ¿no? De nivel digital a radianza y después a reflector. Entonces, ¿cómo se hace estas conversiones o estas correcciones, ¿no? Desde el punto de vista más sencillo, lo que hemos estado trabajando siempre o hemos estado mencionando, se aplica una función matemática que pueda ejecutar a la matriz y la matriz es un conjunto de píxeles y se ejecuta píxel por píxel una ecuación, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, la ecuación planteada para Landsat 8, ¿no? Si es que nosotros queremos obtener la radianza de Landsat 8. Si es que queremos obtener la reflectividad de Landsat 8, tenemos que aplicar esta ecuación. Si es que queremos tener la reflectancia o radianza corregida con corrección angular, deberíamos aplicar esta otra ecuación, ¿no? Entonces, para aplicar cada una de estas ecuaciones, lógicamente tenemos que recurrir a los valores de cabecera de nuestra imagen, ¿no? Esto pasa con Landsat, pasa con los diferentes sensores que tengamos, ¿no? Entonces, ahí un poquito traten de recordar
¿qué era la... Uy, no tengo aquí. ¿Qué era la radiancia? ¿Qué era la reflectancia? ¿Y cuáles pueden ser los impactos de una u otra, de otra unidad? Sí, perdón, alguien quiere... No, No, por ahora. nada, lo siento. Sí. Sí. Bien, entonces sigamos con esto de la corrección radiométrica. Como les decía, es la aplicación de una función, ¿no?, que va a valerse de los valores de cabecera de una imagen satelital, ¿no?, y nos va a dar como resultado, por ejemplo, llevar esos valores de nivel digital a un valor que en realidad debería ser, ¿no? ¿Qué es lo que se mide? En realidad se mide la temperatura. ¿Qué es lo que se mide? En realidad lo que se mide es la radiancia, la energía que sale por unidad de tierra con un determinado ángulo, ¿no? Entonces son funciones que se deben aplicar a nuestras imágenes, ¿no? Entonces el primer paso será entender en qué nivel está nuestra imagen. Tenemos una imagen en nivel digital, tenemos una imagen en radiancia, tenemos una imagen en reflectancia o tenemos una imagen en temperatura, ¿no? En función a eso debemos aplicar nuestras correcciones radiométricas o nuestros ajustes radiométricos, ¿no? El segundo grupo, y no menos importante, tal vez ahí hasta alguna consulta, perdón. Bueno, entonces el segundo grupo es, habíamos hablado de la corrección atmosférica, ¿no? Entonces, dentro de la corrección atmosférica, sí trata de llevar los valores de niveles digitales al valor real, ¿no? Entonces, sí puede ser considerada como una corrección radiométrica, pero el principal objetivo de esta corrección es reducir el efecto producido por la atmósfera sobre las imágenes, ¿no? Entonces, fíjense que es, tal vez recordando rápidamente un poco de los principios físicos de teletécnica, ¿qué es lo que teníamos? ¿No? Teníamos el sol, la fuente de datos, teníamos el sensor que captura, y ¿qué es en esencia lo que va a calcular el sensor? Tres componentes principales dentro de teledetección. El primer componente es la fuente de energía o la energía, el segundo componente es el objeto, ¿no? El objeto que estamos viendo, y el tercer elemento va a ser el observador, ¿no? Los tres principales elementos de un sistema de teledetección. De esto se puede dividir en más, pero los tres elementos son estos, ¿no? Entonces lo que hacemos es medimos la energía electromagnética emitida por el Sol que refleja un determinado objeto y que es capturada por nuestro sensor. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces fíjense esta energía que va a partir, digamos, del Sol y que va a llegar a nuestro objeto de interés, al que vamos a monitorear, ¿no? Va a pasar principalmente por la atmósfera, ¿no? Entonces va a tener un cruce de actividades dentro de este camino que vaya a ser, ¿no? En el caso óptimo, pues esta energía va a pasar directamente, ¿no? Va a reflejar directamente al sensor, ¿no? Va a llegar esa energía o esa radiación, ¿no? Va a llegar a nuestro sensor tal como debería llegar. Pero en un segundo caso, pues esta energía primero va a tener contacto con la atmósfera y cierta parte se va a dispersar, ¿no? Alguna parte se va a absorber y otra parte se va a complementar o se va a sumar, ¿no?, con la atmósfera, ¿no? Y alguna de esa parte de esta energía va a pasar a objetos que nosotros estemos estudiando, ¿no? Parte de esa energía va a radiar por las tres formas de radiación de la energía, ¿no? Por cualquiera de las tres formas, ya sea por radiación, por contacto, ¿no? Entonces va a alimentar este objeto. Entonces, propiamente no va a ser energía del Sol, sino del otro objeto que está emitiendo sobre este nuevo objeto, ¿no? Asimismo, al momento de la captura, este otro objeto, pues va a tratar de meter energía acá, ¿no? Entonces, realmente también tenemos ese otro componente, ¿no? Y bueno, propiamente de lo que trata de la atmósfera, es que también la misma atmósfera va a emitir cierta energía que va a llegar al mismo sensor, ¿no? La propia atmósfera, ¿no? Con la energía que lleguen a las partículas de la atmósfera, pues va a llegar al sensor. Entonces, la energía que vamos a tener finalmente capturada por el sensor va a ser altamente, no sé, pura, de alguna forma, ¿no?
Si analizamos esto de una forma minuciosa, toda esta energía es altamente contaminada, en otras palabras, ¿no? Y es lo que pasa, en realidad. Entonces tenemos que ver cómo nosotros tratamos de reducir estos ruidos que pueda generar la atmósfera y tener el valor real de la radianza o de la energía que emite o que podemos capturar a través de este cuerpo, o de este cuerpo, perdón. ¿No? Es lo que tenemos que buscar. Entonces, en este entendido, en un término ideal, digamos, la energía que a nosotros nos interesaría medir, si es que tuviéramos otros instrumentos mejores a los satélites, sería medir exactamente en la superficie de la Tierra, ¿no? En este punto exactamente cuánta reflectividad o radiancia existe. En este punto, ¿no? En este punto, cuánta radiancia existe. Porque si dan cuenta, la radiancia de este objeto en este punto va a ser diferente en este punto, ¿no? A este nivel, la radiancia va a cambiar porque va a tener efecto de la atmósfera. O la reflectividad, hablemos de la reflectividad, va a ser distinta, ¿no? Se dan cuenta, la reflectividad en la superficie va a ser diferente a unos metros más allá, quizá unos 100 metros. Y por supuesto que cuando llegue al sensor, la reflectividad o la radianza va a ser mucho, mucho, mucho más diferente, ¿no? Entonces lo que nosotros en realidad quisiéramos obtener y la máxima corrección que buscan una corrección radiométrica es obtener esto de acá. ¿Cuánto se medirá en la superficie, ¿no? Entonces es realmente el desafío, ¿no? Entonces para eso ha habido muchos proyectos, ¿no? Dentro de estos tenemos el BOSS, Dark Object Subtraction, ¿no? Tenemos el 2.1, tenemos el Flash de Envy y tenemos el AdCore. Entonces, ¿qué es lo que realmente hemos utilizado o qué hemos hecho al emplear el AdCore? Hemos hecho una corrección de topografía. ¿Qué implicaba hacer esa corrección de topografía, supongamos? Y si nos planteamos, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de qué hemos hecho para qué, ¿no? Recordar un poco de eso. Entonces, uno de los estudios iniciales y realmente de los más populares y aceptados por la comunidad internacional es el 2, el propuesto del método de Chávez. No sé si lo han estudiado, si lo han realizado, pero el principio es totalmente básico, es un principio increíblemente básico, pero muy, muy acertado. Es decir, alguien ha pensado bastante en estas ondas y en la energía y ha planteado un método muy ricamente simple para hacer la corrección de la atmósfera, ¿no? Y ese es el 2, el propuesto por Chávez, uno de las mejores investigaciones en el ámbito de teledetección, ¿no? De hace muchos, muchos años. Y bueno, a partir del 2, muchos autores y el mismo Chávez ha mejorado su método y bueno, ya programas o compañías tan grandes como Envy o las de AdCore han propuesto sus métodos, pero sepan que, por ejemplo, los de este método de AdCore es una caja negra, en realidad, ¿no? Y de hecho AdCore es el que ha vendido a Sentinel-2 los algoritmos para hacer correcciones, pero no ha vendido el cómo está compuesto ese algoritmo, ¿no? Es una de las debilidades, digamos, de AdCore. Entonces, si es que queremos hacer una corrección atmosférica y solo nos limitamos a usar AdCore, primero que deberíamos pagar licencia, ¿no? Según que no sabemos exactamente cómo actúa el AdCore. Y tercero, bueno, hay que ver si AdCore está disponible para todas las imágenes satelitales, ¿no? Por ejemplo, este 2 es un método que se puede aplicar a cualquier imagen satelital, ¿no? Bueno, principalmente a las de la región cercana al visible. Entonces, como última corrección que debemos tener en cuenta es la corrección geométrica. Ahora, a alguien tal vez se le ocurre decir, ¿qué corrección debemos hacer primero? ¿La radiométrica o la geométrica? ¿No? ¿Cuál de las dos deberá ser primero? Entonces, les pediré recordar lo que hemos avanzado en las operaciones o los algoritmos de procesamiento digital de imágenes
y veíamos que al hacer una corrección o un ajuste geométrico, el valor del píxel cambiaba o no cambiaba. Pues cambiaba, ¿no? Se ajustaba, se reasignaba un valor de píxel al hacer una corrección geométrica. Entonces, bajo ese principio, si nosotros aplicamos una corrección geométrica de inicio, estamos alterando los valores de los píxeles. No solamente alteramos la geometría, sino también alteramos los valores de los píxeles. Y por tanto, si hacemos la corrección posterior a hacer nuestra corrección geométrica, tenemos unos valores mucho más alterados, ¿no? Entonces, más o menos tratemos de seguir este orden. Habrá casos tal vez en los que sí o sí amerite hacer la corrección geométrica, pues no queda otra que hacerla, ¿no? Entonces, como ya habíamos discutido en alguna clase anterior, esta corrección geométrica se puede hacer a partir de modelos orbitales, que hace muchos años se hacía así. De hecho, sepan que a la fecha, a partir de hace unos 5 años, esta corrección a partir de modelos orbitales no es posible hacerla. De hecho, solo las compañías que las instituciones que nos brindan las imágenes satelitales, las estaciones terrenas que capturan las imágenes satelitales, ya realizan estas correcciones, ¿no? Entonces, esta corrección no es nada práctica en operadores de televisión, en realidad ya. La que sí todavía es de bastante uso y tal vez todavía podemos aplicar es aquella corrección a partir de puntos de control, ¿no? Es un método de corrección en el que se toma en cuenta, en el que se genera una función a través de los datos que se pueden obtener de posición, ¿no? A partir de GPS de alta resolución, por ejemplo, ¿no? Y se ajusta. Este método de corrección, lógicamente, ha sido muy, muy aplicado y muy aceptado a lo que son los drones, ¿no? Es bastante común entender esto en drones y, por supuesto, en la fotogrametría esto también es muy conocido, ¿no? Y bueno, aquellas correcciones que, además de tomar en cuenta el espacio como un X y Y, toma en cuenta el espacio con sus características topográficas, ¿no? Realizar una corrección geométrica a partir de modelos digitales de elevaciones. Entonces, en esto es en lo que entra la conocida ortorrectificación, que trata de corregir el efecto cuando se realiza la captura de una imagen, ¿no? Y trata de devolverla plana. Entonces, estos son los 3 principales métodos de corrección geométrica. Entonces, ¿por qué no empezamos con Landsat? Sin embargo, si tienen alguna consulta o duda. Profesor, la corrección geométrica a partir de los archivos RPC, ¿cómo lo entiende usted, profesor? A partir de los archivos RPC o GPC. RCP creo que son los que manda cuando uno compra la imagen, la compañía lo manda para que haga. La compañía puede hacer la corrección geométrica, pero si uno pide sin corrección, debe pedir el folder RPC. ¿Y usted entiende qué es las siglas de qué es RPC? Yo entendería que son a partir de puntos de control, pero si tuviera las siglas o el significado. En este momento no lo tengo, pero eso es bien. Ahora, cuando uno compra las imágenes, generalmente ya los tienen las correcciones geométricas, pero uno puede pedir sin, pero uno tiene que exigir, y es lo que nos inculcó también el instructor anterior del anterior módulo, que uno debe exigir esos files para que uno mismo haga esas correcciones. Y justo cuando se hacen esas correcciones, el mismo programa en ERDAS le pide a uno esos folders. No hemos podido hacer una corrección de esas, pero
prácticamente es lo que se hace en estos últimos tiempos cuando se compra imágenes. Bueno, tal vez tenía experiencia con Spot y exactamente la misma temática, ¿no? Si tú quieres hacer la corrección, te mandan los puntos, en realidad te mandan una imagen y pues tú puedes hacer la corrección a través de esa imagen. Y la forma de hacer esa corrección, que ellos también la pueden hacer, es a partir de puntos de control. Grow Point Control, creo que es en inglés, por eso es GPC en inglés las siglas, pero tal vez RCP, creo que, siendo honestos, no lo tengo a la mente, pero la forma de hacer esas correcciones de compra son así. Square Root Correction SR se refiere a raíz cuadrada, Square Root, y los últimos no recuerdo muy bien qué era. La raíz cuadrada, ¿no es SM? No, aquí lo tengo, profesor, es RPC, es Rational Polynomial Coefficient. Por alguna razón. Ya. Sí, estamos hablando entonces del mismo método. No, en realidad, esto de los coeficientes de determinación de un polinomio, ¿es así la traducción? RPC, Rational Polynomial Coeficientes del polinomio racional. Sí. Sí, es esta la forma de corrección, ¿no? Entonces, en este caso, si les dan esos coeficientes, o si les dan esos datos, en realidad la corrección es casi regalada, ¿no? Lo que se hace en esta corrección, y lo vamos a hacer rápidamente, es que principalmente la tarea dura es ir a campo y tomar los puntos de control. La segunda tarea es generar las ecuaciones polinómicas para hacer la corrección geométrica. Y la tercera parte ya es aplicar la ecuación polinómica generada para hacer la corrección geométrica. Entonces, si se dan cuenta, ese sería el último paso, ¿no? Aplicar la ecuación para hacer la corrección geométrica. Entonces, ese sería algo más, un poco más sencillo, ¿no? Ya le estarían dando la ecuación calculada. Y lo que en realidad se hace es, nosotros debemos generar esa ecuación a partir de campo. En una situación real que no te den ni esos puntos, pues tienes que ir a campo y tienes que tomar puntos y generar tú mismo ese archivo de residuales o los coeficientes del polinomio, y aplicar luego ese polinomio solución que tengas a toda tu imagen para hacer la corrección. Porque no importa, tú te tienes que entregar, no importa lo que tú ¿Sí? entregarte básicamente. Entonces, esperemos hacer. Yo creo que sí alcanzamos. Una consulta, perdón, ingeniero. Sí. ¿Podría repetir cuál sería el orden recomendado para hacer ese tipo de correcciones? ¿La geográfica o cuál es el orden? Por favor. Ya, en el tema de correcciones grandes, el orden inicial que recomiendo es primero una corrección radiométrica, luego hacer una corrección atmosférica y al último realizar la corrección geométrica. Y dentro de la corrección geométrica, el primer punto está la salida a campo y la captura de datos de campo, digamos. El segundo punto es generar la ecuación, ¿no? O generar los polinomios que nos permitan hacer la corrección geométrica. Y el tercer punto dentro de eso es aplicar esos polinomios, o lo que es conocido como la restitución, digamos, ¿no? Esos serían los pasos de lo que hemos estado charlando. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Pero de hecho lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo tal vez podemos hacer con Spot, pero yo preferiría que emulemos algo con Sentinel y ver cómo se hace eso, ¿no? Entonces, digamos, por favor. Vayamos a un caso práctico y rapidísimo para
principalmente dar un ejemplo de este tipo de corrección, ¿no? La corrección radiométrica a Landsat 8. ¿Qué es lo que tenemos, no? ¿Qué es lo que tenemos dentro de Landsat 8? ¿No? ¿Cuál es el nivel 1 que representa? Tal vez si alguno de ustedes ha leído rapidito nos puede decir qué características tiene un nivel 1, en qué estado está, qué tenemos acerca de la corrección radiométrica, qué debemos hacer. Bueno, entonces ustedes han debido ver incluso otros niveles y otros tipos de datos, incluso existen mucho más, ¿no? Pero vamos a analizar las imágenes que hemos descargado nosotros, ¿no? ¿Qué deberíamos aplicar dentro de estas imágenes, ¿no? Inicialmente, si ustedes pueden ver los archivos de los handbook o los libros de bolsillo que les he recomendado dentro de su guía de laboratorio, pueden encontrar una descripción amplia del nivel o de las correcciones que se han aplicado a las imágenes Landsat. Es decir, la imagen que ustedes han descargado no es una imagen tal y como la captura del sensor. De hecho, es una imagen altamente procesada. El nivel de corrección es elevado a comparación de un nivel de Landsat 5. En Landsat 5, las correcciones que teníamos que realizar eran incluso a partir de modelos orbitales, ¿no? Eran correcciones mucho más complejas. Es decir, teníamos que partir desde más atrás. Sin embargo, ahora Landsat 8 nos brinda imágenes desde más adelante, es decir, las correcciones que debemos hacer prácticamente son mínimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes han descargado una imagen de nivel 1, y esta imagen de nivel 1, por la descripción que pueden todavía algunos que no han empezado a leer, encontrar es que se encuentran en digital level, niveles digitales, ¿no? Es decir, ustedes tienen una imagen satelital en términos de nivel digital. Si ustedes revisan algún blog que tal vez puede resultar no serio, pues confunden mucho el nivel digital con la radiancia o reflectancia y demás, ¿no? Sepan que el nivel digital, como lo hemos estado mencionando, pues es un escalonado de los valores capturados, los valores reales capturados por el satélite, ¿no? Pero se puede entender como una unidad, entre comillas, de la imagen, ¿no? Un valor escalonado en realidad. Entonces, ustedes tienen estas imágenes Landsat 8 en este nivel, ¿no? Entonces, a partir de esto, ustedes podrían hacer una clasificación, hacer segmentación, hacer cualquier operación que puedan querer realizar. ¿Pueden? Sí. La segunda pregunta es, ¿deben? Ahí es donde debemos pararnos y analizar un poco si debemos o no debemos hacerlo, y cuáles son los beneficios o contra de realizar este tipo de transformación, ¿no? Entonces, habíamos dicho que un nivel digital inicialmente puede pasar a radiancia, ¿no? Y este nivel digital también puede pasar a reflectancia. Ahora, algo que quizá no van a encontrar mucho en Chubieco y en algún texto clásico de teledetecciones, se habla mucho de convertir de nivel digital a radiancia, pero lo que sí van a encontrar mucho en las páginas generalmente es el famoso TOA, ¿no? Radiancia TOA y reflectancia TOA. Entonces, la pregunta es, ¿qué es este TOA, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este TOA? Entonces, podemos reutilizar esta presentación para un poco recordar o entender qué es TOA. Habíamos dicho que lo que nos interesaría medir es algo como aquí, ¿no? Es medir la energía en este punto. Sin embargo, habíamos dicho que esta energía o la radiancia, ¿no? Que generalmente capta el sensor, está en este punto. Y él entiéndase como radiancia, ¿no? La radiancia total del sensor está en este punto, ¿no? Hay otra radiancia que se encuentra, o otra energía que se encuentra aquí. Entonces, tal vez, para que quede claro esto de diferencia entre radiancia y reflectancia, recordar los conceptos básicos de teledetección, ¿no? Dentro de los fundamentos, ¿no? Radiancia es la energía emitida en una dirección, ¿no? Y por unidad de área. Por otro lado, la reflectividad o la reflectancia es la razón de la energía que entra por la energía que es captada.
que sale, ¿no? Es esa relación, división, ¿no? Entonces eso lógicamente va a ir de 0 a 1, ¿no? Entonces, en ese entendido, y habiendo aclarado eso, para que no exista mucha confusión. Entonces, vamos a tener, digamos, podemos tener radianza en este lugar, o también podemos tener reflectancia en este lugar, podemos tener radiancia en este lugar, y podemos también tener reflectancia en este lugar, ¿no? Entonces, lógicamente, radiancia, reflectancia, todo en función a la energía que es capturada, ¿no? A la cantidad de energía que es capturada. Lo único que cambia es que radiancia sí está en unidades físicas y reflectancia está de una forma dimensional. Cada una tendrá una cualidad y ventaja en determinado momento. Entonces, fíjense que el famoso TOA hace referencia el famoso TOA hace referencia a aquella información que se encuentra en el techo de la atmósfera, top of atmosphere, ¿no? En el techo de la atmósfera, es decir, la información de la radiancia de este objeto cuando llega a este nivel la onda, ¿no? Imagínense la onda, la energía, ¿no? Nosotros queríamos de aquí, pero no, cuando la energía de este punto, de este objeto, del objeto estudiado, llega, del objeto estudiado, llega aquí, recién, esa es la que tenemos en TOA, ¿no? Y lo propio va a haber TOA de radiancia, de reflectividad o de reflectancia, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer una conversión rápida dentro de nuestras correcciones que podemos tener, ¿no? Entonces, eso hace referencia a la famosa corrección por TOA. Y, bueno, la radiancia por TOA y la reflectancia por TOA, ¿no? Entonces, radiancia es energía o energía en unidades físicas. Entonces, por ejemplo, metro cuadrado por esto radian y por micrómetro, ¿no? Entonces, la reflectancia es adimensional, va a ir del 0% al 100%, o de lo que pueden entender de 0 a 1. Entonces, esta va a ser ideal para ciertos estudios y esta va a ser para otros estudios. Lo cierto es que su imagen está en estas unidades, en nivel digital. Entonces, ¿cómo convierto cómo hago la conversión de este nivel digital aplicando esta función? Y puedo aplicar esta otra función. Entonces, dentro del punto de corrección radiométrica. Creo que, señores,